Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy Francisco Álvarez, sargento capellán de CKMI y el día de hoy tenemos nuestro mensaje, ¿verdad? El día miércoles 13 de octubre del 2021. Es un día muy especial para mí. Amén. Le doy gracias a Dios, hermano, porque hoy se cumplen 10 años, ¿verdad? De la primera vez que me permitió Dios predicar y compartir su palabra ante mis hermanos de la congregación. Hoy hace 10 años, ¿verdad? Estábamos ahí en casa de la hermana Juanita, en ese culto de hogar. Los errores, hermano, lo digo honestamente, los errores a lo largo de estos años, ¿verdad? Siempre han sido míos. He tenido muchos, hermano, muchos. Pero todos los aciertos, todos los logros, todas las victorias son de Él, de mi Dios Todopoderoso. Toda la honra y la gloria sean a Dios Padre, a Jesús y a su Espíritu Santo, hermano. Amén. Bueno, vamos a empezar este mensaje, ¿verdad? Es un mensaje que le he puesto por nombre, ¿verdad? Toma tu cruz. Toma tu cruz, así es. El mensaje del día de hoy, ¿verdad? Lo vemos, ¿verdad? Nuestro versículo con el que vamos a empezar, ¿verdad? Lo vemos en el libro de los Hebreos, la carta de los Hebreos del apóstol Pablo hacia los Hebreos. Por favor, hermano, acompáñame. Abre tu Biblia. Yo sé que ahí donde estás puedes tener acceso a tu Biblia en el teléfono o tu Biblia en físico o en tu computadora. Hermano, gloria a Dios porque podemos, ¿verdad?, escuchar este mensaje. Podemos leer la palabra de Dios, podemos corroborar que lo que nos está diciendo el hermano Fran es palabra de Dios. Amén. Hebreos 12, versículo 2. Hebreos 12, 2 nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Hermano, acompáñame a orar. Amoroso y bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te ruego, mi Dios Santo Poderoso, que la siembres en el corazón de mis hermanos, que hagas, mi Dios Santo Poderoso, que cuando regrese a ti esta palabra haya cumplido el propósito para el cual enviaste, Padre. Que esta palabra, mi Dios Santo Poderoso, incendie los corazones de mis hermanos, Padre Celestial, de todos los que están viendo este video, que están escuchando tu palabra, Padre Celestial, todos los que les permites conocer, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Y bueno, le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad. Y también le damos gracias a Dios por la vida de la pastora Yolanda. Y gracias por esa oportunidad que nos da de poder predicar, ¿verdad?, en su iglesia, en su congregación, en nuestra congregación, ¿verdad? Y hermanos, vamos a empezar. Todo cristiano, todo creyente de Jesús, todo seguidor de Jesús, todo follower de Jesús, sabe lo que significa la cruz, ¿verdad? Y si no lo sabe, debería saberlo. ¿Qué significa la cruz? La cruz, ¿verdad?, y Jesús son palabras que casi siempre van unidas, hermano, en la misma oración, ¿verdad? Casi siempre decimos la cruz de Jesús, Jesús y la cruz. Bueno, casi siempre van unidas en la misma oración. En todo el mundo, hermano, actualmente podemos asociar, ¿verdad? Vemos una cruz y sabemos que es el cristianismo. ¿Qué es Jesús? Jesús, el Cristo con la cruz. Es el símbolo universal. Bueno, Jesús murió en una cruz, ¿verdad? Jesús fue crucificado. Pero, hermano, ¿qué hay de nosotros? ¿Hay una cruz para nosotros? Si Jesús ya pagó, ¿verdad?, entonces ya no deberíamos de llevar una cruz nosotros, ¿no? ¿Tú sabes lo que significa? ¿Tú sabes qué quería decir cuando Jesús dijo que deberíamos tomar nuestra cruz y seguirle? Claro que lo dijo Jesús antes de ser crucificado, ¿verdad? Dijo: tomen la cruz y síganme. Tomen su cruz y síganme. Jesús fue el primero que empezó a hablar de la cruz, de la crucifixión, de la muerte en la cruz. Hermano,
Muchas veces obviamos este mensaje en las iglesias, ¿verdad? Porque damos por entendido lo que significa la cruz de Jesús. Pero entonces, ¿cuál es nuestra cruz? Ojo, vamos a verlo. Hay 28 versículos en la Biblia, ¿verdad? Todos estos versículos están en el Nuevo Testamento que hablan acerca de la cruz. Está en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El apóstol Pablo, ¿verdad?, cita en las cartas a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, Filipenses, Colosenses, Hebreos, casi en todos, nada faltó Romanos, ¿verdad? Cita la cruz. Es el mensaje principal de Pablo. La primera vez que se cita, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento es Jesús hablando a sus discípulos. Jesús es el primero que toca el tema. Jesús es el primero que habla abiertamente de esto. Les dice, acuérdense cuando los envía en parejas, ¿verdad? Les dice, vayan y avisen que el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién les dice? Bueno, pues también los manda, ¿verdad?, a sanar enfermos. Dice, vayan y sanen enfermos, vayan, resuciten muertos, vayan, ¿verdad?, porque habrá grandes señales y prodigios. Pero les dice, vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. No vayan camino de gentiles, no vayan, no entren en el de gentiles, vayan directamente a las ovejas perdidas de Israel. Pero les dice, hay una advertencia, bueno, varias advertencias, pero podríamos decir que es una advertencia. Les dice, puede ser que no los reciban bien, puede ser que los procesen, hermano, que los entreguen a las sinagogas, a los consejos, que los azoten, puede ser que los odien, hermano. También les dice, ustedes no me nieguen y yo no los negaré. Además, hace la promesa, y no solo no los negaré, sino no los negaré ante Dios. Aleluya. Por último les dice, Mateo 10:38, fíjense, Mateo capítulo 10, versículo 38. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amén. Esta misma idea, frase, ¿verdad?, lo vemos en Mateo, lo vemos en Marcos, lo vemos en Lucas. Mateo 16:24. Otra ocasión más adelante, ¿verdad? Primero vemos Mateo 10, cuando los manda a los discípulos a que vayan y anuncien que el reino de Dios se ha acercado. Pero después, en Mateo 16, 6 capítulos después, ¿verdad?, cuando está Jesús y les pregunta, ¿se acuerdan? ¿Quién dice la gente que soy? Pedro dice, tú eres el Cristo, Señor, ¿verdad? Vamos a resumirlo así rápido. Después de esto, Jesús anuncia su muerte. Les dice, ¿verdad? Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, esto es en otra ocasión, ¿verdad?, en otro contexto, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lucas 9:23 nos dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Aquí hay digamos, puntos finos. Primeramente Jesús dice, tome su cruz. Los cuatro versos que vimos aquí, los 4 versículos, ¿verdad? Mateo 10, Mateo 16, Marcos 8 y Lucas 9, ¿verdad?, nos dice, tomen su cruz. ¿A quién le dice esto? Primeramente a los discípulos, pero a todos los que estaban juntos. No nada más estaban los discípulos, ¿verdad? Toda la gente que estaba alrededor les dijo, tomen su cruz y síganme. ¿Cuál cruz? ¿De qué cruz estaba hablando Jesús? Si todavía no lo habían crucificado, todavía no sabían que lo iban a crucificar. Era un castigo únicamente reservado para las gentes que eran enemigos públicos de la República, del Imperio Romano. ¿Jesús solo se los dijo a los discípulos? No. Se lo dijo a los apóstoles, se lo dijo a todos los seguidores, ¿verdad? Y si se lo dijo a todos sus seguidores, entonces, ¿verdad?, eso se lo dijo a ellos
se lo dijo a ti y me lo dijo a mí. Cuando le pides a Jesús, hermano, que entre en tu vida, en tu corazón, es porque primero reconociste tú y reconocí yo, ¿verdad?, que estábamos viviendo mal, que necesitábamos que Jesús tomara el control de nuestra vida, que necesitábamos que Él nos perdonara. ¿Por qué? Pues por haber vivido en contra de Dios, en contra de su ley. Y entonces queríamos que Jesús pagara nuestras transgresiones a la ley. ¿A cuál ley? A la ley de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo las va a pagar? Pues con su vida entregada en la cruz. Hermano, la fe nos hace creer que esto es verdad, que esto es posible y que va a suceder cuando terminen nuestros días, cuando termine nuestra vida, entonces tendremos vida eterna con Él. Pero ¿qué pasa al minuto siguiente después de saber esta gran verdad, de este gran acontecimiento, de que decidimos entregarle nuestra vida a Cristo y que le pedimos que Él entre en nosotros, que le pedimos que nos perdone? Hay fiesta en el cielo, hermano, eso es cierto. ¿Por qué? Porque pues un pecador arrepentido siempre provoca fiesta en el cielo. Pero debemos vivir, ¿verdad?, con esta gran verdad, aleluya, ya somos aceptados en el reino de Dios, somos salvos, aleluya, seguro. Hermano, Jesús lo hace posible, podemos acceder a la vida eterna al lado de Jesús y al Padre Celestial. No existe nada comparado a esto en el universo, hermano. Es lo mejor que puede haberte pasado y que puede haberme pasado. Y quiera Dios que todos nuestros amigos y nuestros familiares, nuestros vecinos, todos los nuestros conocidos también lo puedan conseguir, hermano. Pero entonces, ¿por qué Jesús dijo que tomáramos nuestra cruz? La cruz, hermano, vamos a hablarlo muy claro, es algo muy horrendo, es algo muy cruel, es inhumano. Estaba reservado, ¿verdad?, solo para los peores criminales, ya lo dijimos, los enemigos del imperio, los enemigos públicos número 1. Era una muerte con escarnio, era una muerte para que todos los demás se disuadieran de querer ser enemigos de del imperio. En la actualidad, hermano, con tanta difusión de los derechos humanos, ¿verdad?, a nivel internacional, ya casi ningún país tiene contemplada la pena de muerte. Y cuando la tienen como un método de justicia, siempre es con técnicas inmediatas, hermano. Es inconcebible, por ejemplo, la tortura, que lo estén torturando hasta la muerte. Eso está mal visto por todas las sociedades, hermano. Aunque existen muchas noticias, ¿verdad?, que sabemos que hay casos que pasan, se dan a conocer, nos parecen casos muy lejanos, aislados, hermano, pero en tiempos de Jesús, la cruz era el método más cruel de pena capital. No es lo mismo que te corten la cabeza, agáchate como el apóstol Pablo, ¿verdad?, a que te crucificaran. Había otros castigos muy crueles también. De repente te ponían en el circo romano y había bestias y que te destrozaran, leones, tigres, hienas, todos los animales salvajes que destrocen a los cristianos, sí. Bueno, hermano, la crucifixión era algo todavía más difícil, más horrendo, más duro. Pasaban días, no horas, días crucificados. A Jesús, ¿verdad?, los romanos se sorprendieron que hubiera muerto tan pronto, dijeron. ¿Tan pronto? Son las 3 de la tarde. Pasaban días, hermano, los cuervos le sacaban los ojos a los crucificados ahí. ¿Te imaginas? Lleno de sangre, moscas, por lo menos es lo primero que se acerca. Bueno, hermano, era algo muy cruel. ¿Por qué Jesús nos dijo que tomáramos nuestra cruz? Y no solo eso, sino que después de tomar la cruz, lo siguiéramos. ¿Es fácil seguir a Jesús? Honestamente te pregunto, hermano, ¿es fácil seguir a Jesús? No, no es fácil. Es posible, pero no es fácil, hermano. Está al alcance de todos, pero pocos lo consiguen. ¿Suena contradictorio? Vamos a verlo. Hermano, por ejemplo, en una casa, ¿verdad?, en una familia, cuando los que siguen a Jesucristo son minoría, cuando es uno, cuando empieza uno a
convertirse a Cristo, se convierte y entonces toda la familia no es cristiana, pero él sí, uh, sufre mucho, hermano. Hay burlas, hay contiendas, hay incluso amenazas y hay casos donde hay violencia física. Por ejemplo, en el trabajo, cuando los que siguen a Jesucristo son unos pocos, los demás compañeros de trabajo, los demás empleados, los jefes que no conocen a Jesús, actúan en contra de esa minoría, hasta que van reconociendo, ¿verdad?, que son diferentes, que se puede confiar en ellos. Entonces, los empiezan a tratar diferente. En la sociedad, hermano, es igual. Cuando existe una minoría de cristianos en la sociedad, ¿verdad?, que se destacan, se les trata de señalar, hermano. Se les trata de apartar de los demás, no vayan a contaminar a otros, quieran contagiar a otros, no, hermano, y dicen, y hay, hay violencia. Hay lugares, ¿verdad?, donde los cristianos sufren persecución, les cortan el agua, les cortan la luz, no les dan servicios. ¿Por qué? Porque no son como todos los demás, no somos como todos los demás, gloria a Dios. Hermano, si ya llevas tiempo en los caminos de Dios, ¿verdad?, te vas a dar cuenta que hay algunos cristianos que son cristianos de la secreta. Sí, son cristianos en la secreta. Dicen, nadie se entera que son cristianos porque no andan gritándolo a todo pulmón, siempre visten normal, como todos, con sus playeras de fútbol, sin problema. Dicen, ¿verdad? Andan cuidando su imagen. Cuidan sus amistades, trabajos, llevan, como dicen, la fiesta en paz. Sí, soy cristiano, ¿verdad? Voy los domingos, pero nada más voy a lo que voy y regreso y sigo con mi vida normal, sigo viendo el fútbol, sigo escuchando música, todo normal, todo normal. Bueno, hermano, esos son cristianos en la secreta. Tratan de llevar la fiesta en paz, dicen que la salvación es personal. Que no tiene por qué dando a conocer a todo el mundo, no, cada quien. Pero, hermano, ¿será eso lo que Jesús quería decir cuando dijo, tomen su cruz? De ninguna manera, hermano. Porque la segunda parte de esta oración de tomen su cruz es, síganme. Primero hay que tomar la cruz y después seguir a Jesús. No es al revés, no es primero seguir a Jesús y después tomar la cruz, no, es tomar la cruz y después seguir a Jesús. Hermano, los que siguen a un condenado, los que llevan cargando la cruz, ¿verdad? Los que siguen a un condenado a la crucifixión van a tener la misma suerte. Por ejemplo, los dos ladrones que también fueron crucificados con Jesús, dice que los dos iban cargando su cruz y llegaron junto con Jesús al monte Gólgota, ¿verdad? Y entonces ahí fueron crucificados como Jesús. Ojo, ellos no siguieron a Jesús, ellos iban en el mismo camino, con la misma suerte, sufrieron lo mismo, pero no fueron al mismo lugar, obvio. Teológicamente hablando, hermano, la cruz es donde la vida de Jesús termina. Es donde se paga, ¿verdad?, el precio. Es donde Jesús entrega su alma, entrega su cuerpo, entrega su ser, ¿verdad?, su espíritu, se lo entrega a Dios. Él lo entrega, no se lo quitan. Él lo entrega. Es donde debe terminar la vida de Jesús, donde termina y donde la nuestra también debe terminar, hermano, en esa cruz. La de Jesús, ¿verdad? La vida de Jesús es entregada por Él sin merecer ese castigo. Él nunca mereció ese castigo. Y nosotros, ¿verdad? A nosotros debe ser entregada, pero nosotros sí merecemos ese castigo. Cuando no conocemos que es posible la salvación por medio de Jesucristo, ¿verdad?, tratamos de no llegar nunca a esa crucifixión. Nos defendemos con argumentos filosóficos, científicos y hasta literarios. Decimos, no es necesario. La existencia continúa en otro plano. La energía no se crea ni se destruye, y tampoco las almas. Y nosotros somos energía, ¿sí? No podemos desmenuzar hasta el nivel de átomos y entonces vamos a seguir existiendo de alguna otra forma, porque la materia y la energía no se crean ni se destruyen, únicamente se transforman. Eso dicen los científicos. Pero mira, hermano, todo esto es solamente para intentar no llegar a rendir cuentas. Es tratando de desconocer la ley de Dios para no ser juzgados por esta ley de Dios. Pero cuando conocemos la ley de Dios, sus mandamientos y de cómo hemos fallado en todos los mandamientos, sabemos que solamente queda un camino a la salvación.
y pasa por la cruz. Ese camino lleva a la cruz y pasa por la cruz. ¿Cuál cruz? La de Jesús. Y la que debemos llevar nosotros hasta que decidamos morir a nosotros, a crucificar a ese hombre pecador y transgresor de la ley y vivir resucitadamente en Cristo. Hermano, Jesús, desde que salió del pretorio, le pusieron la cruz, le dijeron, vas a ser crucificado. A un condenado, ¿verdad?, a la crucifixión, primero tenía que cargar la cruz desde el momento en que era enjuiciado, sentenciado, y entonces ahora sí te vamos a ejecutar, pero tú vas a cargar tu cruz, ¿verdad?, como dice la Biblia. Y llegaron hasta el monte, ¿verdad?, hasta la zona que se llama Gólgota, la calavera. Ahí fue puesta la cruz, ahí fue crucificado Jesús, pero el camino tuvo que llevar su cruz. Imagínate, hermano, qué tan cruel era ese castigo. Aparte de que ya te habían sentenciado a muerte, tú tenías que cargar esa cruz, tenías que llevar tu cruz. Todo el mundo te iba viendo. En la actualidad, si tú vas a Jerusalén, ¿verdad?, está señalado el camino que se conoce como la Vía Crucis, la Vía de la Cruz, desde el pretorio hasta el lugar donde es el Gólgota. Por ese camino, ¿verdad?, hay estaciones, dicen, van recordando lo que sucedió. La tradición dice. Y, ¿verdad?, es un trayecto, ¿verdad?, que está dentro de la ciudad vieja de Jerusalén hacia afuera de la ciudad de Jerusalén, la ciudad vieja. Es un camino, ¿verdad?, que Jesús pasó por ahí y Jesús pasó cargando esa cruz. Dice que le ayudaron, ¿verdad? Pero eso no demerita, ¿verdad?, el hecho de que Jesús pasó por esa cruz, pasó por esa vía con esa cruz. Hermano, cuando Jesús dice, toma tu cruz y sígueme, nosotros debemos recorrer un camino similar. Debemos cargar con esa cruz para que todo mundo sepa que somos condenados a muerte. Debemos llevarla y debemos morir en esa cruz. Hermano, podemos conocer esto y nunca atrevernos a realizarlo. Porque si hemos dicho que somos seguidores de Jesucristo, pero negamos que somos de Él, entonces somos como Pedro cuando negó al Señor. Decimos, sí, soy seguidor de Cristo, pero cuando nos preguntan, ¿a poco eres cristiano? Sí, pero yo me la llevo leve. No, hermano, hay que ser cristianos extremos, hay que ser de Jesús, no lo podemos negar ni tantito, ni insinuar, ni dentro de nuestro corazón debe de haber duda que somos cristianos. ¿Eres cristiano? Claro que sí, gloria a Dios, soy cristiano. ¿Y qué tal si te están preguntando, verdad, que eres cristiano? ¿Verdad? Y queremos decir, no, pues sí soy cristiano, pero me la llevo tranquilo. No, hermano, no hay medias tintas. Los tibios los va a vomitar mi Dios de su boca. Ser de Cristo es no negar, ¿verdad?, que queremos agradarle, que queremos ser como Él, que queremos hablar como Él, que queremos confiar como Él en el Padre Celestial y que queremos amar como Él a todos. Pero cuando empezamos a actuar como cuando no le conocíamos, ante nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, entonces es como si dejáramos la cruz a un lado y ya no seguir a Jesús, hermano. Seguir a Jesús nos va a hacer que perdamos amistades, nos va a hacer que perdamos familiares, oportunidades de trabajo, vamos a perder promociones, vamos a perder muchísimas cosas que nos van a doler, incluso nos va a haber violencia, hermano. Pero seguir a Jesús nos puede dar la única que es más valiosa cosa de todo el universo. Seguir a Jesús nos va a dar la vida eterna a su lado. Seguir a Jesús, hermano, nos va a herir el orgullo, nos avergonzará. Si no valoramos, ¿verdad?, la salvación eterna, si no le ponemos en valor real que tiene nuestra salvación eterna, entonces nos va a avergonzar seguir a Jesús. Nos hará vulnerables, hermanos, a las burlas, al señalamiento. Hermano, nos va a doler hasta las entrañas. Vamos a sentir como si la piel se nos está cayendo viva.
Pero ese es precisamente el precio que sufrió Jesús para darnos nuestra salvación eterna, para hacerlo posible. Jesús lo dijo muy bien, seguirlo a Él, ¿verdad? Es como entregarse a un juez voluntariamente, confesar los más horrendos crímenes sin un abogado defensor, hermano. Es como ir derecho y por voluntad propia al castigo de la muerte, a la muerte más cruel, y hacerlo sin demora. Mientras más rápido acabe todo, más rápido podremos resucitar con Jesús. Hermano, ¿tú ya te decidiste a tomar esa cruz y a seguir a Jesús? La cruz no es, como muchos piensan, un castigo que debemos llevarlo toda la vida. Dicen, esta es mi cruz y me tocó llevarla. No, hermano, llevar la cruz es únicamente para llegar al final, para la crucifixión. Es solamente un trámite, es el previo. Lo importante de llevar la cruz es la crucifixión. Hermano, llevar nuestra cruz es declarar que somos condenados a muerte, que nuestra manera de vivir sin Jesús debe acabar lo más pronto posible y que resucitaremos a vivir otra vida, ahora con Jesús, ahora en Jesús, hermano. Vamos a concluir este mensaje porque quiero que sea un mensaje directo, quiero que sea un mensaje muy, muy directo. Marcos 10:21 nos dice, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Este pasaje, hermano, nos habla del joven rico, que quería ser, ¿verdad? Quería tener la vida eterna. ¿Cómo obtengo la vida eterna? Fácil, sigue los mandamientos, la ley, guarda la ley. Dijo, eso ya lo hago desde que soy joven, desde que hice mi bar mitzvah. Ok, le dice Jesús, si quieres ser perfecto, entonces vende todo lo que tienes, dale a los pobres, ¿verdad? Y sígueme. Vas a tener tesoro en el cielo. Toma tu cruz y sígueme. ¡Wow! Anhelamos riquezas, anhelamos tranquilidad, ¿verdad? De no tener deudas. De no pasar por la vergüenza de deberle dinero a nuestros familiares, a nuestros amigos, al banco, y que todo el mundo se entere que no nos alcanza nuestro ingreso. Pero, si Dios te concediera todas las riquezas que le pides en oración y después te las pidiera, como al joven rico, ¿las entregarías entre los pobres? ¿Soportarías sufrir la burla de haberlo tenido todo y ahora no tener nada por seguir a Jesús? Muy probablemente no, hermano. La Biblia dice que el joven se alejó triste. Esa cruz era muy pesada para él. Él quería la vida eterna, pero no quería morir. No quería morir a su forma cómoda de vivir, rico. La cruz es muy pesada, hermano, pero es muy pesada para cada uno. Cada uno tiene una cruz que es tan pesada, ¿verdad? Dependiendo qué tanto orgullo tengas. Esa cruz de cada uno está hecha de orgullo, está hecha de vanidad, autosuficiencia, poder, fuerza, historia, trayectoria, familia, profesión, amistades, compañeros, logros, prosperidad, bienes materiales, autoestima. Todo eso, hermano, hace que nuestra cruz pese. Todo lo debemos crucificar y crucificarnos con ellos. Y sólo así resucitaremos en Cristo. Mientras más rápido, mejor. Que Jesús haya hecho posible la vida eterna para nosotros no quiere decir que ya la tengamos, hermano. Quiere decir que es posible. Hay una posibilidad. Esa posibilidad se llama cargar nuestra cruz, morir en ella y resucitar en Cristo. Jesús nos dijo que si queremos seguirle, estar con Él, debemos cargar una cruz. Debemos saber que estamos caminando hacia la muerte, hermano, pero la recompensa de eso es la vida eterna. La vida de Jesús no terminó en la cruz. La vida de Jesús terminó en la cruz, pero empezó en la resurrección otra vez. Siguió, continuó. Hermano, el fin de llevar la cruz tiene que ser siempre la crucifixión y después resucitar en Cristo. Mientras más te tardes en llevar la cruz a que te crucifiquen y a resucitar con Cristo, pues no vas a resucitar, hermano.
Jesús nos dijo que si queremos seguirle, estar con Él, debemos cargar una cruz, debemos saber que estamos caminando hacia la muerte, pero la recompensa de esto es la vida eterna, hermano, y nos dijo que lo hiciéramos cada día, cada día. Cada día debemos crucificar a ese hombre orgulloso, a ese hombre vanaglorioso, a ese hombre de triunfos. Hermano, cada día debemos ser como Cristo. Negarnos a nosotros mismos es quizás lo más difícil de seguir a Cristo. El apóstol Pablo lo resume en esta frase. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es que debemos de vivir, hermanos. Si seguimos a Cristo, debemos morir a nuestro viejo hombre. A veces no está tan viejo, es el de hace un rato. Debemos morir a él y vivir en Cristo. Vivir en Cristo no es fácil, hermano, pero es posible. Otra vez te lo repito, hermano, vivir en Cristo no es fácil, pero es posible. Maranata, Cristo viene. Delta Lola Bravo, Delta Lola Bravo. Bye bye. Gracias por escuchar este mensaje. Gracias por celebrar conmigo estos 10 años. Que Dios te bendiga. Bye bye.